Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, y a todos los hermanos y amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. El Señor les bendiga en esta noche. Vamos a iniciar el estudio de esta noche, y hoy el título de este estudio es Las cartas de Pablo, y vamos a estar considerando las cartas o las epístolas que están en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, como tal vez muchos de ustedes saben, escribió 13 cartas o epístolas incluidas en el Nuevo Testamento, sin contar Hebreos, porque la autoría de este libro es incierta. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue el autor del libro de Hebreos. Pero sin embargo vamos a considerar las demás cartas que el apóstol escribió a la iglesia. En este estudio y el próximo de la semana que viene, nos dará una visión general de esas cartas y cómo contribuyeron al avance del plan de Dios para redimir a la humanidad del pecado. Este es un tema muy importante, saber o conocer el plan que Dios dejó por asentado para que la humanidad fuera redimida del pecado. Y las cartas de Pablo fueron más que una simple comunicación con las iglesias o con las personas a quienes estaban dirigidas estas cartas. Fueron realmente documentos inspirados por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, y como tales son parte de la palabra de Dios. Incluso Pedro, que fue contemporáneo de Pablo, reconoció la autoridad de estas cartas, y esto lo podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 15 al 18, nos dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y de aquí en este versículo podemos entender por qué se han levantado tantas doctrinas, por qué se siguen levantando diferentes escuelas o pensamientos de interpretación diferentes, porque muchos que no son doctos en la palabra, pues son inconstantes, por lo cual tuercen, distorsionan, adulteran la palabra de Dios, como también todas las escrituras, y esto para su propia perdición, dice Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Que el apóstol Pablo hace una advertencia a la iglesia, a aquellos que han tenido un encuentro con Cristo, un nuevo nacimiento, que debemos de guardar la sana doctrina para que no seamos arrastrados por el error de estas personas. Dice, y de lo cual, al hacer esto, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Considerando estos versículos, vemos que el apóstol Pedro da un consejo a la iglesia de mantenernos firmes en la sana doctrina, no estar fluctuantes en cuanto escuchemos acerca de lo que es la palabra de Dios, de todos los temas que la palabra de Dios trata, y debemos de ser claros y entendidos en cuanto a lo que es el plan, primeramente de salvación de Dios, y después, de una vez que somos salvos, cómo debemos de vivir para el Señor. La gran historia del plan de Dios, de la redención, que es el tema principal importante en las Escrituras, de la humanidad, se ha dado en la persona de Jesús. Él es, como dice la palabra de Dios, el medio
el único por el cual el hombre puede llegar al Señor. Y no hay otro medio, no hay otro intermediario, no hay otra manera de llegar al Padre sino por Cristo. Esta verdad se convirtió en el centro del mensaje y el ministerio de Pablo. En sus cartas a 3 de esas iglesias, que fueron Corintio, Galacia y Roma, corrigió una serie de creencias erróneas y también las condujo a grandes verdades. O sea, Pablo no solamente escribía a la iglesia estas epístolas para enseñar la doctrina, sino también para corregir lo que en ese momento, en ese tiempo, estaba dañando a la iglesia, a esas doctrinas que estaban entrando encubiertamente, a esas doctrinas de hombre que estaban apartando a aquellos recién convertidos principalmente, y corrigiendo bastantes errores y dando por asentadas las verdades de la palabra de Dios en cuanto a esos errores. En el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 17 al 23, y Romanos, capítulo 3, versículo 20 al 24, nos damos cuenta, como dice el título de este estudio, justificados con Dios. Todos merecemos la ira de Dios, o todos merecíamos la ira de Dios. Y aquí, más que Pablo, Dios hablando por medio de Pablo, por medio de la unción y el poder del Espíritu Santo, le hace a Pablo escribir este mensaje a la iglesia, que era la voluntad de Dios. Romanos 17 en adelante nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y estos hacen los que apartan el oído de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera doctrina sana de la Biblia, y los llevan a los oyentes, a las mismas iglesias, congregaciones, al error y a mantener una doctrina que está fuera de todo contexto bíblico, de todo apoyo que pudiera tener de la palabra de Dios. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Algo que en la historia de la humanidad, aún dentro del pueblo de Dios, miramos muchas veces esta realidad. Cuando el Señor le entrega la ley al pueblo de Israel, les dice: no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás nada que tenga una imagen en la tierra, en el cielo, en los cielos, en ningún lugar. No lo vas a hacer, porque yo soy tu Dios. Entonces ya el pueblo de Israel desde un principio tenía este mandamiento de parte de Dios de no hacerse dioses o ninguna cosa de imagen corruptible y que le rindieran adoración. Algo que vimos en la historia de la humanidad y también del pueblo de Israel. Hemos considerado algunas historias, como el rey Ocosías, que estaba yendo a consultar a Baal Zebú, y a otros reyes de Israel que aún en esa adoración a esos ídolos habían sacrificado a sus propios hijos. Algo que el Señor les había dicho: no lo vas a hacer, porque estos son ídolos de plata, de oro, de madera, de bronce,
que tienen ojos pero no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, y semejantes a ellos son aquellos que los funden y los hacen. En el capítulo 3 del mismo Romanos, versículo 20 al 24, la palabra del Señor nos sigue diciendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley era el trabajo en sí de la ley, era señalar, mostrar el pecado, pero no tenía el poder de librar del pecado. Y no fue sino hasta bajo la dispensación de la gracia que el hombre pudo ser redimido y justificado del pecado. Pero ahora dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, esto hablando tanto a judíos como a gentiles, que tienen la necesidad de creer en Jesucristo y entregar, rendir su vida a Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En su infinita misericordia, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que pudiera liberar de una vez y para siempre en un sacrificio perfecto, como dice el libro de Hebreos, y que la humanidad pudiera alcanzar esa salvación, esa regeneración y ser justo delante de Dios y tener nuevamente una relación con Dios, algo que se había perdido en el huerto del Edén, en la cruz del Calvario. Cristo lo rescató para la humanidad. O sea, tener nuevamente una comunión con Dios muy íntima, como la que ahora nosotros tenemos como hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Esta palabra que hemos leído es la expresión más directa del plan de Dios para la salvación de la humanidad que estaba caída, que estaba en rebelión o que todavía sigue en rebelión, y que es solamente por medio de su Hijo Jesús, el cual Él envió al mundo para redimir a la humanidad de la rebelión del pecado que comenzó en el huerto del Edén. Si usted mira en San Juan 3:16, uno de los pasajes más conocidos o nombrados de la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para todos aquellos que crean en Él tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que éste fuera salvo. Amén. Este mensaje es básico en una parte central del mensaje de Pablo en sus epístolas. En todas ellas consideramos lo que escribió a la iglesia de Roma en el capítulo 1, versículo 17, que dice: porque el Evangelio, o en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, la justificación del hombre, la redención del pecado del hombre, descansa en la fe en Jesucristo, en aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario para que el hombre pueda ser salvo. Esa era la predicación, ese era el punto principal de estas epístolas que escribió Pablo a las diferentes iglesias. El Evangelio, que significa las buenas nuevas, entonces no se basan, como vemos en estos capítulos, versículos que leímos, en el esfuerzo humano para ganar la salvación. Esta se recibe por fe. Hay algunas doctrinas, falsas doctrinas, primeramente una de ellas o varias de ellas, como la iglesia tradicional, que ponen por alto las obras para alcanzar la misericordia y la salvación, algo que no es posible, porque la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras de justicia delante de la santidad de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces es por fe en nuestro Señor Jesucristo que el hombre es redimido,
es rescatado, es renovado, es transformado por el poder del Espíritu Santo y puede tener una relación con Dios. El Evangelio según San Juan nos dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hijos de Dios. Amén. Y si eso no fuera suficiente, la palabra dice que el mismo Espíritu que está dentro de nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por ahí hay falsas doctrinas que no saben, en su error doctrinal, en la torcedura que hacen de la Escritura, como escribía el apóstol Pedro, enseñan que no están seguros de su salvación, si son salvos o no. Pero dentro de sus doctrinas enseñan que ellos van a ser uno de los 144,000. Y esos 144,000 son salvos, según vemos en el libro de Apocalipsis. Y el error está en que ellos se consideran parte de esos 144,000. Y esos 144,000 son diferentes personas, podríamos decir, que el Señor levanta de las 12 tribus y que son israelitas, que nunca se contaminaron con mujer, o sea, nunca se casaron, y que fueron algo especial que Dios rescató y que andan con el Cordero, dice, de día y de noche y les sirven. Y en esas falsas doctrinas ellos dicen, nosotros somos uno de esos. Ni en un sentido espiritual, mucho menos en un sentido literal, estas gentes que enseñan esta falsa doctrina tienen la verdad. Están en un total error porque ignoran las Escrituras y, como dice Pedro, las transquiversan, las tuercen, las sacan de contexto y simplemente para caer en perdición. O sea, la gente esta que hace esto está en una condición de perdición y que Dios reprueba eso. La palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Esto quiere decir, maldito el hombre que confía en doctrina de hombre, en palabra de hombre, y su corazón, su confianza se aparta de la palabra del Dios vivo. Y viene esa condenación o condenación directamente de parte de Dios. No es que uno condene a esa gente, no es que uno, como dicen por allá, sea legalista o sea negativo o que no tenga el amor de Dios. Para nada tiene que ver con todo esto del asunto de la salvación y de mantenerse en la verdadera doctrina que enseña la palabra de Dios. A veces mucha gente se ofende cuando uno confronta estas falsas doctrinas y se dirige y tiene que decirle a la congregación, a los nuevos convertidos principalmente que se les está doctrinando, quiénes son estas personas, cómo se llaman estas sectas, para que las eviten, para que estén advertidos de la falsa doctrina y del error que ellos enseñan y que estén verdaderamente en la verdadera doctrina. Hay gente que se ofende y dice, no, es que el amor de Dios no. El amor de Dios no quita conocimiento. Usted puede tener el amor de Dios y si está en la palabra, está en una sana doctrina, por más amor que le tenga a alguien, le tiene que decir, necesitas rendir tu vida a Cristo, estás viviendo en pecado, tus obras no son agradables delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con la sana doctrina. Amén. ¿Por qué es importante? Porque tal vez hoy más que nunca, Cristo está a las puertas. Mucha gente me ha preguntado, hermano Luis,
las pestes, lo que está pasando hoy en día, esta peste, esta pandemia, está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Y le digo, sí, muchas de estas cosas están escritas en la Biblia y que vienen como juicio. Y hoy, esta mañana, estaba estudiando, estaba leyendo, y el Señor me llevó a Deuteronomios y me llevó a Lamentaciones, cuando habla de el juicio que derramaba sobre el pueblo de Israel por irse por dioses o ídolos paganos. Y dicen, cuando vengan y te asedien naciones más fuertes, dice, aún las mujeres más piadosas y devotas se van a comer a sus hijos. Y después de ahí me manda a Deuteronomio, y en la forma que iba a suceder, Dios lo habla tan claro ahí que a uno se le eriza la piel. ¿Por qué? Porque eso se cumplió literalmente en muchos de los asedios que sufrió el pueblo de Israel por su idolatría y por su rebeldía. Uno de los últimos asedios que recibió el pueblo de Israel fue cuando Cristo muere. A los 70 años, Roma invade, sitia Jerusalén por mucho tiempo, y dicen que lo que pasó ahí fue algo increíble, tremendo. Las mujeres, la ciudad, se empezaron a comer a los niños. Y dice que era tal la situación, como que el Señor me llevó ahí a Deuteronomios y me dijo la forma tan cruel que iba a pasar, que dice que cuando esta gente se empezaba a comer a sus hijos, empezaban a ver con desprecio, con desconfianza a la esposa, a los otros hijos adolescentes, porque no les querían ni siquiera convidar de los niños que se estaban comiendo. Hermanos, llegar a una situación así es increíble, es tremendo. Y en ese mismo capítulo el Señor habla de esas pandemias que las iba a hacer grandes y como un tremendo azote, y las pone como unas pestes diabólicas, de lo peor que vendrían sobre el pueblo si estos se volvían tras los dioses y si iban hacia el lugar que no debían de irse. Porque cuando uno habla de los dioses, uno dice, ¿por qué Dios es tan severo? Que esta gente adoraba a Moloch, a Baal, a todos ellos. Sino que detrás de todos esos ídolos, la adoración verdaderamente iba para Satanás. O sea, dejaban a Dios y le iban y le daban culto al mismo Satanás. Por eso aquellos cultos eran con orgías, con tanta vicio que había, con tantísimas cosas, con sacrificios aún de los niños, como los que hacían al dios de Moloch, que tenía como un gran caldero en las manos y lo ponían al rojo vivo, y ahí tiraban a aquellos niños a veces recién nacidos, y ahí se derritían como la cera y prendían como si fuera una antorcha. Y aún reyes de Israel sacrificaron a sus hijos ahí. Pero todo esto pasaba porque no había profeta, porque no había hombres de Dios, porque no había gente que tuviera ese temor y ese conocimiento de Dios, que enseñara al pueblo la verdadera adoración al Dios vivo, al Dios real. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Dios no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hoy su pueblo tiene que vivir en santidad. En aquellos tiempos el Señor le dijo al pueblo de Israel, ser santos porque yo soy santo. Hoy en día el Señor nos sigue diciendo a su pueblo, sin santidad nadie me verá. Es necesario caminar en santidad, en una verdadera doctrina sana, que sea apoyada por la palabra de Dios. De ahí la necesidad
de que en nuestro entorno, en nuestras iglesias, hayan hombres y mujeres que tengan una verdadera doctrina y una guianza del Espíritu Santo para que puedan dar verdaderamente una doctrina centrada, y esto nos ayude para alcanzar la salvación. La palabra del Señor dice que el pueblo de Dios perece por falta de palabra, por falta de visión, por falta de unción, por falta de hombres y mujeres temerosas de Dios que hagan una diferencia. Amén. La situación que vivió Israel podría ser la situación que viva hoy la iglesia contemporánea, cuando la iglesia anda al garete, cuando no se le da un alimento sólido de la palabra de Dios, cuando no haya una unción, cuando no sienten el mover del Espíritu Santo, ese fuego que lo hace uno levantar las manos, abrir la boca. Entonces la iglesia se empieza a marchitar. Por eso Pablo y el apóstol Pedro escribieron estas epístolas, estas cartas a la iglesia por la misericordia de Dios y la unción del Espíritu Santo. Y más allá, porque Dios es bueno, en gran manera más de lo que podíamos pensar, porque Dios no solamente nos dio su palabra, sino que nos dio también su Espíritu Santo. Y ahora es por medio del Espíritu Santo que uno puede entender la palabra de Dios. Es ahora gracias al Espíritu Santo que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea, Dios en su infinita misericordia no solamente nos dio un redentor al Cordero de Dios, no solamente nos dio a su Hijo unigénito, que tuvo que pagar un precio muy alto en la cruz del Calvario, sino que también nos dio la palabra escrita y también nos dio el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios, el apóstol decía, por eso no tienes justificación de vivir mal, porque tienes todo esto que te va a ayudar a llegar a la vida eterna. Y yo pienso que hoy en día, más que nunca, con estos azotes, con estas cosas que están pasando y que la venida de Cristo está a la puerta, debemos de afirmar nuestro corazón con la sana doctrina. Amén. Pablo fue claro, como lo es Dios. Dios siempre es claro. Dios no se anda, como dicen, con misterios, con cosas a medias. Dios es claro. Dios es abierto. La gente no tiene excusa realmente ante Dios. Según lo vemos aquí en el versículo 18 y 23, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando alguien tuerce la palabra de Dios, la sana doctrina, y se va en sus necios razonamientos, como dice la palabra de Dios, entonces están deteniendo la verdad de una manera injusta y están haciendo que el pueblo caiga en error. Por eso es la condenación del Señor. Dice, profetizando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando una persona tiene una falsa doctrina, cuando una persona adultera la palabra de Dios, su corazón, espiritualmente hablando, como lo dice la Escritura, está entenebrecido, está oscuro, está en oscuridad. Y cuando hablamos de luz y oscuridad, la palabra del Señor nos dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va y tropieza y cae. No así el que está en la luz. Amén. Entonces debemos de caminar bajo la luz de Cristo. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Entonces ahí nos está dando a entender el salmista que la palabra de Dios, la Biblia, nos va a dar luz y entendimiento para seguir en el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Sin embargo, desgraciadamente, las personas han elegido obstinadamente apartarse de Dios y oponerse a los planes de Dios. Y en su lugar eligieron dar culto a la creación en vez del Creador, de apartarse hacia fábulas, apartarse hacia falsas doctrinas que a veces los fascinan, que se oyen muy bonitas, que se oyen así muy místicas, como que la encierran en un círculo de espiritualidad. Por eso hoy en día usted mira que hay personas que se autonombran apóstoles. Ni siquiera tal vez sepan lo que es un apóstol o lo que significa apóstol. Un apóstol es un testigo ocular del ministerio y la muerte de Jesucristo y su resurrección. Ese es un apóstol. ¿Cuántos hoy en día aquí se levantan y dicen yo soy apóstol? ¿Cuándo caminaron con el Señor? ¿Cuándo lo vieron crucificado literalmente? ¿Cuándo lo vieron levantado de la tumba? Jamás. Pero a veces son tan sinvergüenzas que dicen, no, es que esto es de una manera espiritual. Los apóstoles eran apóstoles porque eran apóstoles, porque tenían esa función, porque el Señor los escogió en su ministerio. Que hayan discípulos, maestros, evangelistas, pastores, se entiende, porque es parte de los dones que el Señor ha repartido por medio de su Espíritu Santo. Pero ya cuando la gente entra en un terreno así medio místico, medio espiritual, que se quieren dar ínfulas de grandeza, de madurez, de siervos de Dios, pues quedan cortos. Y debemos de saber la Escritura para no ser engañados. Amén. No tengo ningún problema con estas personas, que si eso lo hacen o no. Digo, si la palabra de Dios me enseña lo que es, eso es, y no hay otra cosa. Amén. Y si por ahí alguien se ofende o se siente mal, pues que le pida iluminación y discernimiento a Dios. Amén. Así como Elías le dijo al pueblo, decídanse. Si Baal es Dios, sirvan a Baal. Si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Y entonces reta a los profetas de Baal. Y usted sabe la historia, cómo termina. Esos 400 o más, como eran también de acera, estamos hablando de tal vez 850, no 400, 850 profetas de acera y de Baal que fueron degollados, porque no respondió ese ídolo. Pero el pueblo de Israel miró cómo Dios respondió desde el cielo con fuego y consumió aquel sacrificio. Y aún el agua que había derramado Elías, que había dicho por 3 ocasiones, échenle agua, y una tercera vez, era casi imposible que prendiera eso. Y ni siquiera tuvo que arrimar fuego, descendió fuego del cielo y consumió todo eso. Y el pueblo de Israel, cuando miró todo eso, se inclinó y se arrodilló y adoró a Dios. Amén. Hoy en día no es necesario que caiga fuego del cielo para que usted y yo nos arrodillemos y adoremos al que vive. Tenemos el fuego del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó como llamas de fuego y se asentó en cada uno de aquellos discípulos y fueron llenos del poder de Dios. Amén. Y ese fuego, esa unción, por la misericordia de Dios, está en usted y en mí. Pero como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti. O sea, no lo dejes que se apague. Manténlo vivo, manténlo ardiendo, porque eso te va a mantener ardiendo en el fuego, para que cuando Cristo venga y levante a su iglesia, no se encuentre así. Porque el Señor dice en aquel día, por cuanto fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, frío y tibio están fuera.
Amén. Entonces, debemos de entender esta realidad y la necesidad de vivir en el Espíritu, por el Espíritu y con la guianza del Espíritu, para que vayamos de justicia en justicia, de victoria en victoria, y no ser como estas personas que deciden apartarse de Dios y oponerse a los planes de Dios. Y usted dirá, ¿por qué realmente la iglesia, muchos que en un momento dado se convirtieron, tuvieron un encuentro con el Señor, se resfrían y se están alejando del Señor? Porque el Señor le dio al hombre libre albedrío. Dios no obliga a nadie, Dios no fuerza a nadie. El Señor le dijo al pueblo de Israel, Él aquí pongo caminos de muerte y caminos de vida. Tú decides por dónde quieres caminar, Israel. A la iglesia de hoy en día nos dice, hay un camino angosto y uno ancho. Hay una puerta angosta y una ancha. Tú decides. En ese libre albedrío, yo no te voy a obligar por dónde quieres caminar y por dónde quieres entrar a la vida eterna. El único medio por el cual el ser humano puede conocer y volver a una recta relación con Dios es a través de la fe en Jesucristo. La Biblia es clara. No hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. La palabra del Señor dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y si usted va a Apocalipsis, que es ya una visión de un futuro, de algo que va a pasar literalmente y que en su momento dado, cuando Dios lo decida en su tiempo, en el tiempo perfecto de Él, Él viene, recoge a su iglesia y todas estas cosas van a acontecer. Y ahí vamos a ver cómo los ángeles, aquellos 4 seres vivientes, aquellos 24 ancianos que menciona Apocalipsis, se postran delante del Cordero y le dan toda la honra y la gloria, la misma que le dan al Padre. En esos momentos se la dan también al Hijo de Dios. Entonces debemos entender que somos reconciliados con Dios a través de Cristo, y esto está muy claro en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y del versículo 6 y 8 nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la verdad más grande que nadie que ha tenido un encuentro con Cristo puede negar. Que cuando aún era pecador yo, Cristo murió. Y en esa muerte me dio vida. Amén. Y en ese nuevo nacimiento, nos dice el mismo capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 y 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Testigos mormones y otras sectas enseñan una doctrina totalmente diferente, pero se dicen que sirven al Dios vivo y que están en la voluntad de Dios y que están en el camino correcto. Cuando uno de ellos dicen, ni siquiera sabemos si somos salvos. Aquí dice que una vez que has sido comprado y lavado con la sangre de Cristo y te ha justificado, te ha regenerado, que ha puesto ese sello del Espíritu Santo, dice, ahora pues en esta condición de recién nacido espiritualmente, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley señalaba, sacaba el pecado, pero no tenía el poder para perdonar el pecado. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hebreos dice que era necesario que el Señor participara de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios da como resultado la justificación, lo que se refiere a estar bien con Dios, como vimos en este capítulo 5, versículo 1 y el 3. Aunque merecíamos la ira de Dios por el pecado, podemos acercarnos a Dios sabiendo que Él ya se ha acercado a nosotros. Así, por la fe, el pecador puede presentarse justo delante de Dios. Pablo señaló que es a través de Jesús que podemos conocer la paz con Dios. Mucha gente busca esa paz y la busca por muchos medios y no la encuentra. Y muchas veces termina suicidándose. Y hay gente que pareciera tener absolutamente todo. Un ejemplo es Jacqueline Onassis, una de las mujeres más poderosas en su tiempo, en su momento, esposa del presidente John F. Kennedy, y después, cuando enviuda, se casa con un magnate Onassis, y era una mujer que podría decir que lo tenía absolutamente todo. Terminó suicidándose. Eso nos enseña que el hombre puede poseer muchísimas cosas, pero mientras no tenga a Cristo en su corazón, no tiene paz. Y al no tener esa paz, puede tomar esa decisión de terminar su vida. Por eso nosotros hoy tenemos una razón para vivir. Hoy más que nunca sabemos que vale la pena vivir. Y que aunque en el mundo tendremos aflicción, tribulación, pruebas, el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, en medio de esas pruebas, en medio de esas luchas, gracias a Dios por ellas, porque es por medio de ellas que yo miro el poder de Dios, es por medio de ellas que yo puedo sentir a un Dios vivo y real. En medio de mis deficiencias, en medio de mis angustias, en medio de mis temores, en medio de todo eso, yo tengo una respuesta de parte de Dios. Y eso acrecenta, aviva mi fe. Por eso el Señor dice, no pongas tu confianza ni tu vista en el hombre, sino en mí. Porque el hombre es hombre, se va a morir, es polvo, es finito, pero yo soy infinito. Yo soy verdadero, yo soy el Todopoderoso. Y el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Esa es la promesa que tiene el pueblo de Dios. Si usted me dice, ok, eso era para Israel, lo estaba en el Antiguo Testamento, sigue estando para hoy porque mi Dios no cambia. Él sigue siendo el poderoso de Israel. Él sigue siendo el alto y sublime. Amén. Pero ¿cómo voy a conocer que Él es alto y sublime? ¿Cómo voy a conocer que Él es mi sustentador? ¿Cómo voy a conocer que es mi sanador? ¿Cómo voy a conocer que Él es mi todo si no leo su palabra de Dios? Si no medito en ella de día y de noche, como decía el salmista. Porque cuando tú medites en la palabra de Dios de día y de noche, todo te saldrá bien. Amén. Cuando pongas tu confianza en el Señor te va a responder. Esta paz que da el Señor no es simplemente una liberación emocional de tensiones o preocupaciones. Es la seguridad de que si antes estaba la ira de Dios sobre nosotros,
Ahora esa ira ha sido eliminada, ahora ha sido cambiada a un amor inmesurable. Porque Dios nos ama de una manera como solamente Dios puede amar. Y como nadie jamás te amará. Dios apareció en lo que Pablo llama su tiempo. Pablo era consciente del plan de Dios y de su tiempo, que éste era perfecto. Pero aquí Pablo señaló en esta epístola que el momento perfecto de Dios tiene que ver con la impotencia de la humanidad para librarse del pecado. Que en el tiempo perfecto de Dios, Dios decidió mandar a su Hijo y de una vez y para siempre, en un sacrificio perfecto, hacer salvo a la humanidad. Fue en ese tiempo perfecto y gracias a Dios que a usted y a mí nos tocó vivir en ese tiempo perfecto de Dios. Amén. Que no nos tocó vivir en ese arrebatamiento. Tal vez no nos tocó vivir o no nos va a tocar por fe pasar por la gran tribulación. O gracias a Dios que no nos tocó pasar por el tiempo de la Edad Media, por ejemplo, que fue un tiempo oscuro, antes de que viniera la reforma, antes que viniera nuevamente la luz a la vida de los hombres por medio de esa reforma. Gracias a Dios que estamos viviendo en un tiempo que somos más que privilegiados, que podemos ver por medio de la palabra de Dios el pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Porque si usted va primeramente a esta epístola al Nuevo Testamento y después termina en Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que por fe, ¿dónde vamos a llegar un día? Un comentarista, un teólogo decía, hoy más que nunca, la iglesia de hoy en día tiene que caminar con un libro bajo el brazo, con plena convicción de que Dios está contigo, y ese libro es el libro de Apocalipsis. No es otro, es el libro de Apocalipsis. Cuando la iglesia de hoy en día camine con ese libro bajo el brazo de Apocalipsis, entonces no habrá temor, no habrá angustia. Aunque esté la adversidad en estos momentos, aunque esté ese momento de pruebas, en medio de todo ello, tú sabes para dónde vas. Tú sabes que un día estarás ahí viendo al Cordero de Dios enfrente de ese trono, enfrente de Dios mismo, y aquellos seres y aquellos 24 ancianos y aquellos millones de ángeles adorando al Cordero de Dios. Y nosotros, por fe, vamos a estar ahí. Hay un canto de Samuel que dice, ¿por qué he de atemorizarme? ¿Por qué he de angustiarme? Si tú estás conmigo, y en ti está mi confianza. El apóstol le dice a la iglesia, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Espada, persecución, hambre, potestades, lo alto, lo profundo, principados, ángeles, hambre, desnudez, espada. ¿Qué verdaderamente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El que ama a Cristo con ese amor que solamente el Señor puede dar, hermanos, lo más valioso, ahí está el campo misionero, hombres y mujeres que han dado todo, han sacrificado absolutamente todo por amor a Dios, y lo han dado todo, hasta su propia vida, por amor a Dios. Amén. El ser humano no tiene respuesta alguna para su condición de pecado. Por eso Cristo murió por la humanidad caída, para proporcionar justificación y reconciliación.
Cristo murió por toda la humanidad cuando todavía éramos débiles y pecadores. Y a Dios sea la honra y la gloria. La gloria de la verdad del Evangelio es que solamente creer en lo que Jesús ha provisto nos permite presentarnos delante de Dios libres de condenación, según Romanos 8, versículos 1 y 2. ¿Por qué es importante esto? No tanto para afirmar nuestra vida espiritual. Hoy más que nunca saber esto, saber estas verdades, empapar nuestra mente y nuestro corazón con estas verdades bíblicas y pedirle al Espíritu que nos dé esa unción, esa fuerza para testificar, es para alcanzar a aquellos que todavía no son salvos. Es para alcanzar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a los más allegados a tu familia. Por eso es necesario que la iglesia de Dios se empape de esta palabra y que sepan cuál es el plan de salvación para presentárselo a una persona que anda sin Cristo y sin Dios, que anda en oscuridad, que anda perdido en un mar de falsas enseñanzas. De ahí que la iglesia necesita la unción y el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo a través de nosotros que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Porque Jesucristo dijo, cuando Él venga, el Consolador, tiene esta forma de que va a trabajar con el mundo. Amén. Así que el Señor los bendiga. Esperamos que la próxima semana sigamos considerando algunas más de estas cartas, de estas doctrinas, de esta realidad que debemos de saber para aquellos que todavía no tienen un encuentro con Cristo. Amén. Señor los bendiga. Nos miramos el próximo martes con la ayuda del Señor.